Dicen que el dinero compra todo en este mundo, menos la educación, pero hay cosas que ni la educación resuelve. Dime una cosa, ¿alguna vez viste a un hombre con millones en el bolsillo, trajeado de pies a cabeza, que no sabía pedir un vaso de agua en inglés en una reunión internacional? Pues sí, hay cosas que solo le pasan a los muy tercos o muy salados, y en esta historia teníamos a los dos en una sola persona. Don Artur Meneses. Artur era de esos hombres ricos que surgen de la nada. Hombre de campo, con cara de haber vivido bajo el sol y con tierra bajo las uñas, hasta que el ganado se convirtió en oro y el oro en edificios. No tenía universidad ni estudios en el extranjero, pero lo que no le faltaba era dinero. Y mira qué curioso. Para él bastaba mostrar los ceros en la cuenta para que todos se rindieran. Todo el mundo podía rendirse, sí, pero esa tarde, en la sala de reuniones lujosa, con olor a café caro y madera recién pulida, Artur se vio doblegado por su propia ignorancia. La reunión era con unos extranjeros de ojos azules tan fríos que daban escalofríos con solo mirarlos. Hombres y mujeres de Nueva York y Londres, con trajes a medida y sonrisas educadamente falsas. Gente que decía cosas difíciles, con palabras enredadas como serpiente que se enrosca en las piernas de quien no entiende nada. Artur, que mandaba y desmandaba en su país, en esa mesa estaba más perdido que ciego en tiroteo. A su lado, sentados, sus asesores, todos muy bien pagados, con corbatas finas y sonrisas de vendedor de autos de lujo. Pero cuando llegó la hora de traducir, explicar, resolver, todos parecían haber olvidado hasta el verbo to be. Artur sudaba frío, sintiendo el peso de las miradas extranjeras que claramente empezaban a notar su dificultad. Cada segundo en esa sala parecía una eternidad. El silencio era sofocante, de esos que gritan más que una pelea en el mercado. Y tú me preguntas, ¿y el traductor? Pues mira qué ironía. El traductor oficial se quedó atrapado en el tráfico, su teléfono sin señal, y el personal de afuera pensaba que el dinero lo resolvía todo solo. El hombre ya casi se rendía, pensando en salir de allí con la vergüenza estampada en el rostro, cuando la puerta se abrió lentamente, con ese chirrido discreto que solo hacen las puertas de empresas grandes. Y ahí entró ella. Una muchacha pequeña y delgada, con ropa sencilla, cabello recogido en una humilde coleta. Era Ana, la hija de la limpiadora, quien por cierto llevaba más de 20 años trabajando en la empresa. Ana no tenía lujos ni dinero, pero llevaba algo que nadie más en esa sala tenía: valentía. Con permiso, don Artur. Disculpe la interrupción. Mamá se olvidó su bolso aquí en la sala más temprano. ¿Puedo recogerlo rápido? Artur iba a responder con molestia, pero en la prisa habló en portugués. En ese instante, los extranjeros intercambiaron miradas confusas, claramente preguntándose qué estaba pasando, y al notar eso, Ana sonrió con timidez y repitió, solo que esta vez en un inglés tan claro y fluido que sonó como música a los oídos de todos. "I'm so sorry, Mr. Artur. My mother forgot her purse here earlier. May I quickly get it, please?" La sala entera se congeló. La expresión de Artur fue puro asombro. La chica que todos conocían solo de vista, que pasaba desapercibida por los pasillos con su balde y escoba, ahora hablaba como alguien que había nacido y crecido al otro lado del océano. Incluso los extranjeros, que ya miraban con impaciencia, esbozaron una sonrisa de sorpresa. Parecía algo armado, una broma de televisión de domingo por la tarde. Pero no lo era. Artur se quedó mirando a Ana por unos segundos, esos segundos que cambian vidas, ¿sabes? Y allí, en ese momento exacto, el millonario analfabeto en inglés se dio cuenta de que tenía frente a él algo más valioso que el dinero, una oportunidad de cambiar el juego. Con voz ronca, tratando de ocultar la sorpresa y la vergüenza mezcladas con alivio, finalmente dijo, «Ana, hija mía, quédate aquí. Creo que llegaste justo a tiempo.
Si te gustan las buenas historias, deja tu me gusta y suscríbete, porque te vas a perder lo que sigue de este caso si no lo haces, y te lo prometo. Ni te imaginas el lío en el que esta chica se metió sin querer. ¿Alguna vez notaste que, a veces, la solución más improbable viene de donde nadie espera? Es como el apaño de un pobre. Nadie cree que funcione, pero resuelve el problema al instante. Y ese día, en la gran sala con vista a toda la ciudad, llena de extranjeros trajeados y caras serias, la solución entró con sandalias y ropa desgastada. Ana se acercó lentamente, aún con desconfianza, mirando de un lado a otro de la mesa. El ambiente era tenso. Arthur se aclaró la garganta y dijo en voz baja, casi susurrando, «Ana, ¿tú hablas inglés de verdad o solo memorizaste esa frase?» Ella sonrió con timidez y respondió en el mismo tono discreto, pero ahora en portugués. «Sí, hablo, don Arthur. Mamá siempre decía que el estudio era lo único que podía darme, así que lo aproveché». Arthur arqueó una ceja, impresionado. No era momento de dudar. Decidió arriesgarse, porque peor no podía ponerse. Respiró hondo y señaló una silla a su lado, indicando que Ana se sentara. Todos en la sala seguían la escena con miradas incrédulas. «Quédate aquí conmigo, niña. Tradúceme todo lo que digan esos gringos. Y no me escondas nada. ¿Me oíste?» Ana asintió rápidamente y se sentó con la postura de quien hace eso todos los días. La chica delgadita, hija de la limpiadora, ahora era el centro de atención en la sala repleta de empresarios millonarios y ejecutivos extranjeros. Uno de ellos, el más alto y arrogante, con barba bien recortada y corbata azul, dijo algo visiblemente impaciente. Ana se giró inmediatamente hacia Arthur. «Dice que ya han perdido mucho tiempo. Quieren una respuesta definitiva sobre la compra de su empresa, pero creen que usted está demorando para ganar tiempo». Arthur apretó los puños bajo la mesa. La oferta era buena, muy buena. Más dinero del que había visto en su vida, más del que necesitaba. Solo había un problema. Su orgullo de hombre hecho a base de esfuerzo no le permitía vender su imperio así, tan fácilmente. Y ahora, justo ahora, dependía de una muchacha que apenas conocía para decidir su futuro. Pero antes de que pudiera decir algo, el hombre alto siguió hablando. Ana se sonrojó, bajó la mirada avergonzada y dudó antes de traducir. «Habla de una vez, niña, sin rodeos», insistió Arthur. Él dijo que lo considera demasiado incompetente para manejar algo tan grande, que la gente sin educación formal nunca entenderá el verdadero valor de los negocios. Dijo que, con o sin usted, van a comprar todo. Solo depende de si será ahora o dentro de poco, cuando usted quiebre. El rostro de Arthur se puso rojo como brasa. La rabia le subió tan fuerte por el pecho que apenas podía respirar. Miró a Ana y por primera vez notó algo que nunca había visto en nadie de esa empresa llena de aduladores. La muchacha estaba a su lado no por dinero, sino porque no tenía nada que perder. Respiró hondo y la miró con una seriedad profunda, casi paternal. «Ana, dile a esos sujetos de traje caro que yo quizás no tenga estudios, diplomas ni todas esas tonterías que tienen allá afuera, pero tengo algo que ellos nunca van a poder comprar: palabra. Y mi palabra no está en venta». Ana inspiró profundo, se volvió hacia los extranjeros y comenzó a traducir. Hablaba con firmeza, seguridad, un tono impecable y confiado, sin vacilar, como si aquella chica tímida hubiera desaparecido de repente. Cuando terminó, los gringos se pusieron serios. El grandote de la corbata azul se acomodó incómodo en la silla, mientras los otros murmuraban entre sí. «¿Qué dicen ahora, Ana? Dímelo, niña». «Están discutiendo. Parecen confundidos con su decisión. No esperaban que alguien rechazara tanto dinero. Creen que usted está mintiendo». Arthur soltó una risa amarga y respondió, más para sí que para los demás: «Esa gente piensa que el mundo gira en torno al dinero, niña. Pero a veces hay que decir que no, para recordar que el dinero no compra a un hombre honrado». La muchacha sonrió con suavidad y añadió,
casi en un susurro. Ni a una mujer honrada tampoco, don Arthur. Él la miró sorprendido, dándose cuenta por primera vez de la fuerza oculta detrás de aquella chica tan simple y aparentemente frágil. Ana tenía un brillo en los ojos que revelaba una determinación rara, de esas que solo tiene quien creció viendo a su madre limpiar el suelo de otros. La reunión terminó sin acuerdo, y cuando los extranjeros salieron de la sala, uno de ellos aún se volvió y saludó respetuosamente a Ana, diciendo algo en inglés que solo ella entendió. Arthur vio esa escena y preguntó curioso, «¿Qué te dijo ese tipo, niña?» Ana sonrió, ahora más confiada, y respondió, «Dijo que yo debería haber negociado con ellos desde el principio, que valgo más que todos esos hombres juntos». Arthur se quedó en silencio, sin reacción. Aquella frase cayó como un trueno en su conciencia. Había pasado la vida creyendo que el dinero lo resolvía todo, pero ahora se daba cuenta de que había valores que ningún dinero podía comprar. Cosas que solo se entienden cuando la vida te pone frente a situaciones extrañas, casi irreales. Y ese día, la situación extraña fue precisamente esta: el destino poniendo al millonario ignorante en inglés en manos de la humilde hija de la limpiadora. Si eso no es cosa del destino, entonces yo ya no sé nada de la vida. Pero Ana guardaba un secreto aún mayor que su talento para el inglés. Y lo que estaba por suceder sacudiría mucho más que solo el mundo de Arthur Meneses. Sí, el mundo gira y a veces gira con fuerza, pero hay gente que, aunque vea al mundo girar frente a sus ojos, insiste en fingir que todo está quieto. Y eso fue exactamente lo que pasó con Arthur Meneses después de aquella reunión. El hombre pudo haber salido de allí transformado, reconociendo el talento de la muchacha y replanteando sus ideas. Pero no, hizo lo que muchos hacen cuando se sienten amenazados por algo que no entienden. Fingió que no pasó nada. Esa misma tarde, en cuanto los extranjeros se fueron de la empresa, Ana se despidió con educación. Dijo que bajaría a buscar a su madre, que seguramente estaba barriendo los pasillos del segundo piso. Arthur le agradeció rápido, con un gesto breve, casi impaciente. «Gracias, Ana. Puedes irte». Y apenas salió, él cerró la cara. Se quedó allí, mirando a la nada, respirando hondo y tratando de entender cómo fue que él, Arthur Meneses, se dejó salvar por una chica que ganaba el salario mínimo. Uno de los asesores se acercó sonriendo con incomodidad. «Uf, jefe, qué suerte que la muchacha estaba por aquí hoy, ¿no?» Arthur le lanzó una mirada fulminante al tipo, que de inmediato se calló. No le gustaba parecer débil, y menos aún parecer dependiente. En el fondo sentía una mezcla extraña, alivio por haber sido ayudado y vergüenza por necesitarlo. Era orgullo herido con una pizca de vanidad. Esa noche, Arthur llegó a casa más callado de lo habitual. La mansión parecía aún más grande y más vacía. Ni el whisky caro que solía beber antes de dormir le supo a nada. Se sentó en el sillón de la terraza, como hacía al final de cada jornada, y se quedó mirando el jardín bien cuidado, con las luces automáticas iluminando cada rincón, como si fueran faroles de barco. Pero su mente estaba lejos de allí. «Esa chica es lista», pensó. «Pero, ¿será que de verdad sabe lo que tradujo? A lo mejor solo memorizó frases bonitas». Empezó a inventarse excusas, como quien trata de justificar lo injustificable. Llamó al departamento de RRHH y pidió el historial de la empleada. Quería saberlo todo. Nombre completo, edad, dónde estudió, si tenía becas, si tenía antecedentes. Como si buscara encontrar alguna falla que justificara el malestar que sentía. Pero el informe llegó limpio. Ana Beatriz Santos Silva, 22 años. Estudió con beca en una escuela pública de excelencia. Obtuvo las mejores notas del colegio. Aprendió inglés sola, viendo películas subtituladas, escuchando música, estudiando por internet. Intentó entrar a la universidad pública, pero quedó fuera por décimas. Trabaja medio turno como profesora de inglés en un curso comunitario.
sin antecedentes penales, sin quejas en la empresa, sin una coma fuera de lugar. Demasiado perfecta para ser verdad, pensó Arthur. Al día siguiente, al llegar a la empresa, pasó directo por el vestíbulo y fue al ascensor. Al lado de la puerta, la limpiadora, doña Rosiña, madre de Ana, estaba arrodillada limpiando el zócalo con esmero. Arthur se detuvo por un instante. La miró. Ella levantó la vista con una sonrisa tímida. «Buenos días, don Arthur». Él vaciló por un segundo, como si fuera a decir algo, pero solo respondió con un gesto breve y seco. No mencionó a la hija, no tocó el tema, entró al ascensor y desapareció. Negar es fácil, aceptar que el mundo cambió, que el poder está cambiando de manos y que el conocimiento ya no vive solo con quien tiene dinero, eso sí que cuesta. A la hora del almuerzo, la escena se repitió. Uno de los gerentes sugirió llamar a Ana nuevamente para ayudar en una videoconferencia, y Arthur respondió sin pensarlo. «No hace falta, ya lo resolví. No vamos a vender nada por ahora. Pero jefe, sería bueno aprovechar mientras la oferta está caliente». Dije que no. Y punto final con ese tema. Cortó en seco. Más tarde, al pasar por el pasillo de la cocina, oyó risas. Era Ana enseñando a dos pasantes a pronunciar un trabalenguas en inglés. Su risa era suave, casi infantil, y eso incomodó a Arthur de una forma extraña. Envidia, ira, miedo, ni él sabía. En su cabeza comenzó a formarse una idea torcida, como sucede cuando se mezcla orgullo con inseguridad. Creía que si hacía la vista gorda, todo volvería a la normalidad, que la chica volvería a ser invisible como antes, solo que lo que ya se vio no se puede desver. El destino, amigo mío, es terco. Y Ana, sin saberlo, ya había metido la mano en un avispero mucho más grande de lo que imaginaba. Pero nada de lo que había vivido hasta ese momento se comparaba con lo que estaba por descubrir esa misma semana, por una simple carta olvidada en el armario de su madre. Hay gente que pasa toda la vida limpiando la suciedad de los demás, y aún así guarda más dignidad que muchos doctores con corbata por ahí. Doña Rosiña era de esas, callada, discreta, siempre con la mirada baja y los pasos cortos, pero con la cabeza llena de historias que nunca contó a nadie. Y fue en uno de esos silencios suyos que Ana tropezó con algo que no debía. Era miércoles, al final de la tarde. La lluvia comenzaba a caer fina, dibujando líneas en la ventana del pequeño apartamento donde Ana vivía con su madre. El aroma a café recién colado llenaba el aire, mientras doña Rosiña doblaba cuidadosamente los paños de cocina en el armario. Ana acababa de llegar del trabajo, con los ojos aún brillantes por los recuerdos de la reunión que había salvado 2 días antes. Se sentía rara, como si hubiera abierto sin querer una puerta que nunca debía tocarse. «Mamá, ¿por qué nunca me contaste que sabías inglés?», preguntó riendo, mientras se quitaba los zapatos empapados. Doña Rosiña se detuvo por un segundo, los dedos aún sosteniendo un paño con estampado de gallina. La sonrisa desapareció de sus labios finos. «Porque nunca supe. Pero, ¿entiendes un poco, verdad?» «No, hija, ni una pizca. Apenas sé escribir bien en portugués». Ana notó que había tocado un punto delicado. Cambió de tema. Pero esa incomodidad se quedó ahí, flotando en el aire como un olor que no se va. Horas después, mientras buscaba un cuaderno viejo dentro del armario de su madre, tropezó con una caja de cartón atada con cuerda. Estaba pesada, llena de papeles amarillentos, cintas de VHS, álbumes antiguos. «Mamá, ¿puedo ver esto? Eso es pura cosa vieja, ni sé por qué lo guardé». Pero Ana ya la estaba abriendo. La tapa crujió como si se rompiera después de décadas. Dentro, un sobre rojo llamó su atención. Estaba cerrado, pero sin sello. Tenía un nombre escrito en letras pequeñas, casi borradas: Arthur Meneses. Ana se quedó helada. «Mamá, ¿este nombre no es el del patrón?» Doña Rosiña, que estaba en la cocina, dejó caer sin querer el paño al suelo. Entró al cuarto con el rostro tenso, los ojos fijos en el sobre. «¿Dónde encontraste eso?»
Aquí en la caja. ¿Quién escribió esto para él? Doña Rosiña respiró hondo, los hombros cayendo de repente como si llevaran el peso de 20 años. Se sentó al borde de la cama y miró a su hija con una expresión que Ana nunca le había visto. Culpa mezclada con miedo. Ana, iba a contártelo algún día, pero no así, no tan de golpe. ¿Contarme qué, mamá? El silencio fue tan profundo en ese cuarto que se podía oír el tic-tac del reloj de la pared, como si también estuviera esperando la respuesta. Yo conocí al señor Artur hace muchos años, cuando aún era solo un muchacho del interior, lleno de sueños y con una montaña de deudas encima. Yo trabajaba en un hotelito barato, limpiando habitaciones. Él vivía allí mientras hacía negocios en la ciudad. Ana escuchaba atenta, sin respirar. Nos involucramos por un tiempo, pero no duró mucho. Él desapareció de la noche a la mañana, diciendo que iba a Brasilia. Nunca lo volví a ver. Ana abrió los ojos como platos. «Mamá, ¿estás diciendo que...?» Doña Rosiña bajó la mirada, pero no lo negó. «Escribí esa carta cuando supe que estaba embarazada, pero nunca tuve valor para entregarla. Pensé que se reiría de mí, o que pensaría que quería su dinero». Ana se quedó inmóvil. «Entonces, ¿estás diciendo que tal vez tú seas su hija?» La frase cayó en el cuarto como un rayo en cielo despejado. El suelo pareció tambalear bajo los pies de Ana. De repente todo tenía sentido, la mirada extraña que Artur lanzó al final de la reunión, la forma en que evitó mencionarla al día siguiente, la sensación rara de familiaridad que ella misma sintió al estar junto a él. Pero antes de poder digerir cualquier cosa, Ana preguntó con voz entrecortada: «Mamá, ¿por qué no me lo contaste antes? Porque no estaba segura y porque nunca quise que crecieras pensando que el mundo te debía algo. Quería que vencieras por ti misma». Ana sostenía el sobre en las manos como si fuera una dinamita a punto de estallar. Y ahora, ¿qué hacer con eso? ¿Mostrarlo al hombre que apenas sabía que ella existía? ¿Entregar la carta? ¿Hacer un escándalo? No lo sabía. Solo sabía una cosa: nada volvería a ser como antes, y lo que ella ni imaginaba es que al día siguiente el propio Artur iba a aparecer en su casa, por culpa de una llamada inesperada del departamento de RRHH de la empresa. Hay cosas que parecen chiste, pero vienen envueltas en silencio y vergüenza. Artur Meneses, el millonario que no sabía pedir un café en inglés, ahora estaba a punto de enfrentarse a algo que ninguna traducción del mundo podía explicar: el pasado tocando a la puerta y pidiendo entrar. Era jueves, 11 de la mañana, cuando Artur recibió una llamada de recursos humanos. «Señor Artur, buenos días. Perdone la molestia, pero ocurrió algo un poco delicado. Una de sus empleadas, Ana Beatriz, accedió ayer a un registro antiguo con un nombre parecido al suyo. Parece que consultó datos confidenciales del archivo de su madre, que también trabaja aquí. ¿Cómo dice? No fue nada grave. Solo creímos que debía saberlo porque ella imprimió un documento antiguo y se lo llevó. Nos pareció raro. Tal vez sea una coincidencia, pero...» Artur se quedó en silencio, un tipo de silencio que no es de quien piensa, es de quien siente el estómago dar vueltas. Colgó el teléfono sin decir nada más. Caminó hasta el balcón de la presidencia, encendió un cigarro, algo raro en él, reservado para emergencias emocionales, y contempló la ciudad allá abajo. Recordó a la muchacha, su forma de hablar, su mirada. Algo en ella nunca le había encajado del todo. Y ahora, esa historia de registros, nombres antiguos, RRHH, y una madre limpiadora a la que apenas miraba a los ojos. Su corazón, endurecido por tantos negocios y mentiras del mercado, dio un latido fuera de ritmo. Sin decir nada a nadie, subió al auto y pidió al chofer que lo llevara a la dirección de la empleada. No quedaba lejos, pero parecía a años luz de su lujosa cobertura. Al llegar, golpeó la puerta con fuerza. La lluvia comenzaba a intensificarse y él estaba impaciente. Doña Rosiña abrió y se quedó congelada.
Vio a aquel hombre que una vez conoció en otra vida, ahora de traje, más canoso, más cansado, pero con los mismos ojos duros de cuando la dejó sola. ¿Puedo pasar? Ella dudó, pero hizo espacio. En la sala simple y estrecha, Ana estaba sentada en el sofá, con el sobre en el regazo. Apenas vio a Arthur, se levantó de un salto. «Usted, quiero saber, ¿qué está pasando aquí?», interrumpió él, seco, directo. El ambiente se volvió denso. La televisión estaba encendida en silencio, pero su luz parpadeaba en los rostros tensos como un faro sin rumbo. «Encontré una carta, señor Arthur», dijo Ana, firme. «Una carta de mi madre, dirigida a usted. Y Bill necesitaba entender, saber si es verdad». Arthur se volvió hacia Rosiña. Se miraron durante largos segundos, y en ese silencio sudoroso, sin que nadie dijera una palabra, estaba todo: los años de abandono, el orgullo, el miedo y una culpa que nunca se había ido. «¿Estás diciendo que esta chica es mi hija?». Rosiña bajó la mirada. «Estoy diciendo que puede ser, pero también estoy diciendo que la culpa no es de ella. Si alguien tiene que resolver esto, somos nosotros dos. Ella no tiene nada que ver». Ana dio un paso al frente. «No quiero dinero, ni apellido, ni herencia. Solo quiero saber quién soy y por qué usted nunca supo de mí». Arthur respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir. No había respuesta lista, ni argumento de abogado, ni cálculo de ganancias que llenara ese vacío en el pecho. «Porque nunca supe que existías. Y si lo hubiera sabido, tal vez habría cometido las mismas tonterías, porque en esa época era un muchacho con dinero y un ego inflado. Aún no era un hombre». Ana sostenía el sobre, apretándolo con fuerza. «He pasado toda la vida escuchando que era hija de padre desconocido, pero ahora estoy aquí, frente al hombre que tal vez sea ese padre. Y lo único que quiero es que, si eso es cierto, me mire como a una persona». La frase golpeó a Arthur como un puñetazo al estómago. Miró alrededor. La casa era modesta, pero llena de dignidad. Cada foto en la estantería, cada mantel de crochet, todo decía que allí vivía alguien que construyó su vida con lo que tenía, y no con las obras de otros. Pero lo peor aún estaba por venir. Al día siguiente, Ana fue llamada a la empresa, no por la directiva, sino por una asistente legal que le entregó un documento oficial. Estaba suspendida por conducta inapropiada. ¿El motivo? Acceso indebido a documentos internos. Sí, el mundo dice que es meritocracia, pero cuando un pobre sube demasiado rápido, alguien le corta la escalera. Lo que no sabían era que Ana ya había llegado demasiado lejos como para volver al piso, y aún iba a demostrar que no era solo hija de una limpiadora, ni solo hija de un millonario. Era heredera de una verdad que nadie estaba listo para aceptar. Hay momentos en que el mundo no golpea, arremete, y cuando el golpe viene de todos lados, no da tiempo ni de levantarse del primer. Ana, que hasta hace poco era solo una sombra en los pasillos de la empresa, ahora era el chisme de los susurros venenosos de los bastidores. De la hija de la limpiadora pasó a ser la posible hija del jefe. Y eso, amigo mío, incomoda a mucha gente. La suspensión fue como una bofetada, oficio frío, lenguaje jurídico, tono de amenaza disfrazado. Decían que había violado protocolos internos al consultar archivos confidenciales. Pero ella sabía, y tú también ya lo notas, que eso no se trataba de reglas, se trataba de poder. La gente de arriba no soporta que su pasado sea expuesto por quienes siempre miraron desde arriba. Aquella mañana de viernes, Ana salió de la empresa sin levantar la cabeza. No lloraba, pero su silencio era el tipo que duele más que cualquier lágrima. Las empleadas que antes le sonreían en la cocina ahora desviaban la mirada. Los pasantes murmuraban. Incluso doña Rosiña, su madre, caminaba con pasos más cortos, tratando de desaparecer por los rincones. En casa, Ana se encerró en su cuarto. Se quitó el gafete de la empresa, aún colgado de su blusa,
y lo dejó sobre la mesa. Lo miró fijo, como quien encara un pasado que aún no ha terminado. Luego sacó la vieja caja de cartón, aquella donde había encontrado la carta. Revolvió todo, fotos, recortes, papeles, buscando otra pista, algún cabo suelto que pudiera atar aquella historia dolorosa. Entonces encontró una foto doblada en el fondo de la caja. Era pequeña, en blanco y negro, con los bordes amarillentos por el tiempo. Mostraba a un hombre joven, con la camisa abierta en el pecho, el cabello despeinado, sonrisa amplia. A su lado, una mujer delgada, sosteniendo un vaso plástico y riendo. Detrás, un letrero. Hotel Guaporé, 1999. Ana le dio la vuelta a la foto. En el reverso, la caligrafía era simple. Arthur, nuestra última noche en el Guaporé. La apretó contra el pecho. No sabía si sentía rabia, tristeza o solo un vacío. Se sentía huérfana de nuevo, pero ahora de un padre que tal vez siempre estuvo a pocos metros de ella. En la sala, doña Rosiña escuchaba el silencio proveniente del cuarto de su hija, como quien escucha gritos. Preparaba café sin azúcar como a Ana le gustaba, pero la mano le temblaba al sostener la taza. «Hija», llamó con la voz casi apagada por la vergüenza. «No quiero hablar, mamá». «Lo sé», se acercó a la puerta, «pero solo quería que supieras que te amo y que si pudiera volver en el tiempo, haría todo diferente». Desde dentro, la respuesta fue seca. «Ese es el problema, mamá. Todos quieren volver al pasado, pero nadie quiere arreglar el presente». Rosiña retrocedió. Se sentó en el sofá con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que el dolor de su hija no era solo por la suspensión, ni por la duda sobre la paternidad. Era algo más profundo, la sensación de no pertenecer, de no tener dónde anclar su propio nombre. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Artur Meneses estaba inquieto. Sentado en su despacho, mirando la vista panorámica de la metrópoli, no lograba concentrarse en nada. El celular vibraba, los correos se acumulaban, pero su mente estaba en otro lugar, o mejor dicho, en otra persona. Recordó algo que nadie sabía, un detalle que él guardaba como reliquia de una juventud perdida, una cadenita de oro con un dije de estrella, olvidada por Rosiña en la habitación del hotel, hace más de 20 años. Nunca tuvo el valor de desecharla. La guardaba escondida en una caja fuerte, como quien guarda un error que nunca se animó a corregir. Esa noche, Arthur la tomó entre sus manos por primera vez en décadas. Pasó los dedos arrugados por el metal, ahora desgastado, y sintió el pecho apretado. Ya no era solo un objeto. Era el símbolo de un pasado que volvía con fuerza, pero su orgullo todavía hablaba más fuerte. «Todo esto es coincidencia», se repetía a sí mismo. «No puede ser mi hija. Es solo una chica lista que aprendió inglés y está usando el nombre para escalar». Esa era la frase que repetía como mantra, pero cada vez dolía más creerla. Mientras tanto, Ana ya preparaba la mochila. Necesitaba irse, desaparecer unos días, pensar, encontrarse. Y fue a un lugar donde nadie la conocía, pero donde su madre siempre le decía que podía comenzar de nuevo. La casa de la tía abuela, en un pueblito lejano, donde casi no había señal de celular y el silencio era completo. Necesitaba alejarse de todo, incluso del dolor. Pero lo que ella no sabía era que en ese alejamiento la verdad finalmente iba a tocar la puerta, con un detalle que ni el propio Arthur recordaba ya. Hay quienes necesitan perderse en el campo para entender dónde está su verdadero hogar. Y Ana, en aquella madrugada helada, sentada en la terraza de la casa de su tía abuela Nair, en medio de la nada, con olor a leña quemada y grillos cantando demasiado fuerte, empezó a sentir justo eso. Allí, lejos de la ciudad, de los pasillos de la empresa, de los chismes venenosos y de la duda punzante que todavía palpitaba en su pecho, comenzó a escuchar algo que hacía tiempo no oía, a sí misma.
La casita era sencilla, de techo bajo, puerta de madera chirriante y una hamaca colgada entre dos pilares pintados de azul desvaído. En ese rincón olvidado del mapa, Ana pasaba ahora sus días, leyendo libros viejos de la estantería polvorienta, ayudando a tía Naira a hacer pan de maíz en la cocina de leña, y tratando, en vano, de espantar el fantasma de Artur Meneses que rondaba por cada rincón de su memoria. Pero fue al tercer día, justo después del café, que algo distinto sucedió. Tía Nair apareció con una caja de zapatos entre las manos. Era una anciana de esas que hablan despacio y miran a los ojos como si vieran por dentro. Entregó la caja sin ceremonia y dijo: «Encontré esto anoche, hurgando entre las cosas del padre de tu madre. Creo que es para ti». Ana la abrió. Dentro, envuelta en papel de seda ya amarillento, había una muñequita de trapo con cabello de lana negra, ropa remendada y ojos bordados torcidos. En su regazo, cosido a mano, un nombre casi borrado: «A niña». «Tu madre la cosió cuando estaba embarazada», dijo Nair. «Pasó semanas bordando ese nombre ahí, hasta que un día salió llorando, diciendo que el nombre de la muñeca ya no iba a usarse, que el padre se había ido, que tú ibas a crecer con otro nombre». Ana miró aquello como quien encuentra un espejo del pasado. Apretó la muñeca contra el pecho y cerró los ojos. En ese instante entendió lo que su madre nunca había dicho en voz alta. El abandono había llegado antes incluso de que ella naciera. Esa misma tarde, mientras caminaba por el patio, el ruido del portón la sobresaltó. Era el coche negro de la empresa. Motor encendido, ventana abajo, y en el asiento trasero, él, Artur. No con la arrogancia de siempre, sino con un aire cansado, los ojos hundidos, la boca sin discurso. Ana se detuvo, con la muñeca aún en los brazos. Se miraron por largos segundos, hasta que él abrió la puerta y bajó. Estaba sin corbata, la camisa algo arrugada, y en la mano una pequeña caja de terciopelo oscuro. «No vine a pedir disculpas, ni a convencerte de nada. Vine a traer algo que guardé por demasiado tiempo», dijo extendiéndole la caja. Ana la abrió. Dentro, la cadenita con la estrella. No dijo nada, solo lo miró. Y Artur, con la voz más baja que había usado en su vida, completó: «Recuerdo el día en que ella dejó esto en la habitación. Y también recuerdo que nunca tuve el valor de devolverlo. Ahora entendí que era tuya desde el principio». Ana cerró los ojos, conteniendo el llanto. «¿Por qué ahora? Porque vi tu foto con tu madre. Y también porque me hice una prueba de ADN a escondidas. Tomé tu ficha del RH. Tenía que saberlo, aunque en el fondo ya lo sabía. Y salió positiva». Silencio. Ni los grillos se atrevieron a interrumpir. Ana respiró hondo, la muñeca de trapo en una mano, la cadenita en la otra, y ambas contando más historia que 1000 palabras. «Entonces, ¿quiere decir que el hombre que me suspendió ahora quiere ser mi padre?» «No, el hombre que te suspendió está intentando aprender a ser hombre. Padre, aún tendrá que ganárselo». Ella tragó en seco, y por primera vez, Artur bajó la cabeza ante alguien. «Soy tu hija, pero soy mucho más que eso. Soy la chica que estudió sin tener libros, que aprendió inglés con subtítulos, que enfrentó una sala llena de gringos con la cabeza en alto. Y ahora soy la mujer que elige qué hacer con su propia historia». Él asintió. «Y si tú quieres, me gustaría empezar despacio, conocerte, escucharte, sin imponer nada». Ana se dio la vuelta, caminó hacia la terraza, se sentó en la hamaca, respiró profundo y dijo sin mirarlo: «La hamaca se balancea para dos, si la persona sabe entrar bien. Si no, se da vuelta y cae». Él entendió el mensaje, sonrió por primera vez, se quitó los zapatos y se sentó despacio en la otra punta. Allí, sin pompa, sin papeles firmados, sin jueces, sin herencia, padre e hija empezaban de nuevo, no como manda el protocolo, sino como manda el corazón. Y mientras el viento soplaba suave al atardecer, Ana miró el cielo rosado y susurró: «¿Ves, mamá?». La muñeca volvió a llamarse a niña.
Y en la terraza de aquella casa sencilla, la hamaca se balanceaba despacito, como quien mece no solo el cuerpo, sino un pasado entero. La verdad no siempre llega suave. A veces irrumpe, patea la puerta, derriba la vanidad y revuelve el alma de quien siempre vivió cómodo en la mentira. Y en aquella oficina iluminada por lámparas de cristal y con olor a madera pulida, Artur Meneses iba a descubrirlo del modo más duro, siendo colocado en el banquillo por él mismo. Después de la visita a la casa de tía Nair, Artur volvió distinto. No dijo nada a nadie, pero cambió. Cambió el auto blindado por uno más sencillo. Empezó a bajar al café de la empresa donde nunca había pisado. Saludó a empleados por su nombre. Y lo más importante, levantó la suspensión de Ana. Pero ya era tarde, porque lo que él pensó que era solo una sanción interna se había vuelto un caso público. El lunes siguiente, el sindicato de empleados apareció con 2 abogados y una denuncia formal contra la dirección. ¿Motivo? Acoso moral y represalia contra una empleada por supuestos vínculos personales con el dueño de la empresa. Y ahí, amigo mío, la cosa explotó. Lo que antes era chisme de pasillo, ahora era titular de diario. Sitios de noticias, columnas de recursos humanos, foros de derechos laborales, todos hablaban de la empleada bilingüe suspendida por descubrir que era hija del jefe. La prensa adoró el escándalo y el mercado, ese tembló. Las acciones cayeron, los socios presionaron, inversores empezaron a llamar, querían explicaciones. En la sala de reuniones donde todo comenzó, ahora se sentaban los abogados de la empresa, los representantes del consejo y una silla vacía, esperando a Ana Beatriz, que había sido citada para declarar como parte de la investigación interna. Artur estaba allí, inmóvil, camisa clara, sin saco, las manos sudadas. Por primera vez en años se sentía vulnerable, expuesto y sin control de la narrativa. Ana llegó acompañada por una abogada joven, afrodescendiente, con el cabello recogido en alto y postura firme. Se sentó frente a todos, sin miedo. No había arrogancia en su gesto, había verdad. Y la verdad, cuando es entera, asusta a quienes nunca han tenido valor de enfrentar la suya. Señorita Ana, ¿confirma que accedió a documentos internos sin autorización? Confirmo que accedí a mi propio archivo y al de mi madre. Ambos estaban en el sistema y yo tenía acceso parcial por ser parte del área administrativa de apoyo. No hubo violación. Y confirma que encontró una carta dirigida al señor Artur Meneses. Sí, la carta estaba en poder de mi madre. No fue accedida en ningún sistema de la empresa. El abogado del consejo carraspeó. ¿Y confirma que usó esa información para avergonzar al presidente de la empresa? Ana sonrió leve, pero firme. La vergüenza no vino de la carta, vino del silencio, y de una suspensión que no fue motivada por ninguna norma, sino por miedo. Todos en la sala se miraron. El aire pesaba como plomo. Entonces Artur levantó la mano, pidió la palabra, se puso de pie lentamente y dijo: «No le hagan más preguntas a ella, háganmelas a mí». Todas las miradas se volvieron. Me equivoqué, no solo por suspender a Ana, sino por vivir tantos años atrapado en la imagen de un hombre que nunca fui. El consejo puede juzgarme, la prensa puede crucificarme, pero esta chica, ella no pidió nada. Solo quiso saber quién era. Uno de los consejeros se levantó, irritado. ¿Tienes idea del impacto de esto en la reputación de la empresa? Estamos perdiendo millones. ¿Y cuántos millones valen la dignidad de una hija que solo quería ser reconocida? Silencio. La empresa es mía. Pero la verdad no le pertenece a nadie. Se impone. Y si tiene que caerse todo, que se caiga. Pero que caiga con la verdad de pie. Ana lo miró sin parpadear. Era como si, por fin, viera al hombre real detrás del imperio. Días después, se cerró la investigación interna. Ana fue reincorporada a su cargo. El sindicato publicó una nota elogiando su postura, y Artur convocó una conferencia de prensa. Allí,
Frente a cámaras, flashes, micrófonos, dijo: «Este será un comunicado breve. Solo quiero decir que esta empresa fue construida por un hombre que no sabía inglés, pero que ahora aprendió un nuevo idioma, el de la verdad, y quien me lo enseñó fue mi hija». Aplausos tímidos surgieron entre los empleados que veían en vivo desde el vestíbulo. Y en ese momento, Ana sintió algo que nunca había sentido en ese edificio: pertenencia. Ya no tenía que esconder quién era, porque ahora el mundo entero lo sabía. Pero lo que haría con esa nueva posición, eso aún era un misterio. Y un misterio que incluía algo que ni Arthur esperaba, una idea que Ana venía gestando en silencio, una idea que podía cambiar para siempre el rumbo de esa empresa y de mucha gente invisible como ella. Hay cosas que no se compran ni se heredan, se construyen, ladrillo a ladrillo, palabra a palabra. Y en ese momento, lo que Ana Beatriz más deseaba era construir algo que llevara su nombre no como adorno, sino como raíz. Esa misma semana, después de la conferencia, pidió una reunión con Arthur, ya no como hija que acababa de descubrir a su padre, sino como profesional con una propuesta. Se sentaron en una sala pequeña de la fundación de la empresa, lejos de los focos y de la presión del directorio. En su mano, un cuaderno lleno de anotaciones. En sus ojos, un brillo diferente. «Quiero crear un programa de formación para jóvenes de barrios periféricos, un centro de idiomas gratuito, dentro de la empresa». Arthur arqueó las cejas. «¿Idiomas? Inglés, francés, español. No solo gramática. También pronunciación, cultura, práctica real. La mayoría de los jóvenes no consigue empleo porque no habla el idioma del mercado. Lo sé porque yo fui esa joven. Y si no fuera por la suerte, nadie nunca me habría escuchado». Abrió el cuaderno. Había gráficos, números, estadísticas. Pero lo que más impactó a Arthur fue una frase escrita en grande: «No queremos favores, queremos herramientas». Esto no es asistencialismo, don Arthur. Es responsabilidad, es transformación de verdad. Arthur no respondió de inmediato. Miró el cuaderno, luego la miró a ella y asintió. «Hazlo, pero hazlo a tu manera y ponle tu nombre, porque ahora ya tienes uno». Meses después, se inauguró el Centro Ana Beatriz de Formación Bilingüe, dentro de la sede de la empresa, y en el discurso de apertura Ana dijo: «Mi inglés no vino de una escuela cara, vino de madrugadas sin luz, con películas piratas subtituladas, y aún así me trajo hasta aquí». Imaginen lo que podemos lograr con estructura, respeto y ganas. Las inscripciones batieron récords. Hijos de limpiadoras, hijos de choferes, hijos de nadie. Ahora tenían un puente. Y Ana, ahora directora del proyecto, caminaba por los pasillos de la empresa con otro paso, no hacia arriba, sino hacia adentro, porque ahora sabía, pertenecer no es ser aceptada. Es ocupar con dignidad. Y desde una esquina de la sala, cada vez que veía entrar a alguien nuevo con miedo en la mirada, ella sonreía y decía: «La primera palabra que vas a aprender aquí es welcome, porque aquí eres bienvenido». Pero lo que Ana no sabía era que aún quedaba algo más profundo por llegar, algo que no se resolvía con diplomas ni títulos, algo que tenía que ver con el perdón y con la sangre. Hay gente que nace invisible, gente que camina por pasillos donde nadie la ve, gente que habla bajito para no molestar, que come rápido para no ocupar espacio. Ana era esa gente, pero ahora era más, era símbolo. Y con un símbolo, amigo mío, no se juega. En la ceremonia por los 30 años de la empresa, Arthur subió al escenario. No leyó discurso, no usó teleprompter, habló como un viejo que ha recibido los golpes de la vida y ha aprendido. Cuando comencé esta empresa, creí que estaba construyendo un imperio, pero solo estaba levantando muros. Hoy, gracias a una muchacha a la que intenté silenciar, entendí que uno crece de verdad cuando abre puertas. Miró a Ana, que lloraba discretamente en la primera fila. Hay gente que nace invisible, pero no nació para vivir apagada.
Aplausos, de pie, con el corazón latiendo más fuerte que cualquier tambor de desfile, porque hay cambios que comienzan como semilla diminuta. Nadie los ve, nadie apuesta por ellos, pero basta una gota de valentía y un rayo de oportunidad, y florecen como selva. Después de la inauguración del centro Ana Beatriz, algo comenzó a germinar silenciosamente dentro de la empresa. Lo que antes era un ambiente frío, jerárquico y lleno de puertas cerradas, empezaba a llenarse de color, acentos y risas. Por primera vez, los hijos de los empleados eran vistos no como carga, sino como potencial. Ana acompañaba a cada grupo personalmente. No era figura decorativa. Daba clases, corregía pronunciación, creaba dinámicas con películas y música, invitaba a gente de las favelas para hablar del mundo. El real, no el de los libros importados. Un día, una alumna, flaquita, con trenza larga, llegó antes de la clase con un papel arrugado. Se lo entregó a Ana y se quedó allí, mirando al suelo, tímida. Ana lo abrió y leyó. Gracias. Nunca antes me habían visto como alguien inteligente. Aquí me siento persona. La frase le retumbó en la cabeza todo el día. Y esa noche Ana entendió. Aquel centro no era solo sobre idioma, era sobre identidad, sobre voz. Y si se trataba de dar voz, ella decidió ir más allá. Presentó al directorio un nuevo proyecto: incluir clases de refuerzo escolar, apoyo psicológico y orientación profesional. Artur la llamó a su oficina. ¿Vas a convertir la empresa en una escuela ahora? Ana respondió con los brazos cruzados y mirada firme. No, estoy convirtiéndola en un lugar que prepara personas reales. Porque si la empresa es grande pero su gente sigue pequeña, nunca fue nada. Artur se quedó callado. Y después de unos segundos dijo, «Adelante». Y Ana siguió, pero cuanto más crecía la flor, más querían arrancarla de raíz. Hay algo que puedes tener por seguro: toda luz atrae sombra. Y cuanto más brillaba Ana, más la oscuridad alrededor intentaba apagarla. Dentro de la empresa, algunos directivos antiguos comenzaron a murmurar. Decían que ella se mostraba demasiado, que usaba el pasado como escudo, que no tenía formación suficiente para ocupar ese lugar. Uno de ellos, el gerente financiero que nunca había aprendido a saludar a la limpiadora por su nombre, fue más allá. Abrió un proceso interno para revisar el contrato de Ana. Quería probar que su ascenso había sido irregular. Pero Ana ya no era la muchacha que pedía permiso para hablar. Respondió con documentos, informes y testimonios de empleados que habían salido de las drogas, de la calle, de la desesperanza, gracias al proyecto que ella había creado. Y cuando la noticia del intento de despido se filtró, ocurrió algo inesperado. Los alumnos protestaron: carteles, videos en redes, mensajes en el LinkedIn de la empresa. La gente gritó, y por primera vez, no fue Ana quien tuvo que defenderse. Fue el sistema el que tuvo que explicar por qué intentaba callar a la voz que más diferencia hacía dentro. Artur fue directo, canceló el proceso, suspendió al gerente envidioso y promovió a Ana a directora ejecutiva de responsabilidad social. No pediste este cargo, pero lo construiste con cada lágrima y cada clase, le dijo. Ella aceptó, pero con una condición: solo lo acepto si puedo seguir en el aula. Un cargo no es excusa para ser jefa ausente. Y así fue. Ana con traje y con tiza en la mano. Hay cosas que aunque las empujemos al fondo, tarde o temprano regresan. El pasado tiene esa costumbre. Aparece sin avisar, sin tocar la puerta. Un sábado lluvioso, Ana estaba organizando archivos del centro cuando recibió una llamada inesperada. «¿Aló, Ana Beatriz?» «Sí. ¿Quién habla?» «Soy Elena. Yo soy tu hermana». Silencio. Elena explicó. Era hija de Artur, con su esposa del segundo matrimonio. Tenían más o menos la misma edad. Y vi hasta ese mes. No sabía que Ana existía. Mi padre me lo contó. Y quise conocerte, si tú me dejas. Se encontraron en un parque de la ciudad. Ana llegó primero, nerviosa,
Con el corazón a punto de explotar, Elena apareció sonriendo, con los ojos parecidos a los de Arthur, y todo lo demás, distinto. Hablaron durante horas, de infancia, de escuela, de música. Elena dijo que nunca había imaginado tener una hermana, que pensaba que la vida era simple, hasta conocer la historia de Ana. Y al final del día, Ana dijo: «Todavía estoy descubriendo qué hacer con todo esto, pero creo que puedo empezar aceptando el abrazo de una hermana». Y allí, bajo los árboles mojados, dos historias que nacieron separadas, empezaron a tejer un mismo destino. Toda historia tiene su punto final, y Arthur Meneses, después de tanto errar, caer y tratar de reparar, finalmente entendió que el mayor legado que podía dejar era la gente. Un infarto lo sorprendió una mañana de martes. Murió en casa, sin lujos, tomando café con pan a la plancha, como hacía en las últimas semanas. La noticia se esparció rápido. La ciudad se paralizó. La empresa decretó luto. Pero lo que más sorprendió fue lo que decía el testamento. «Dejo la mitad de mi fortuna a mi hija, Ana Beatriz. La otra mitad será destinada a la Fundación Voces Invisibles. Y más abajo, pido que Ana no se convierta en heredera, sino en puente». Ana no lloró en el entierro. Lloró sola, después, sosteniendo la cadenita con la estrella. Entendió en ese momento que ya no había nadie delante para guiarla. Ahora era ella quien lideraba. El centro de formación pasó a llamarse Instituto Estrella, en homenaje a la cadenita olvidada y reencontrada. Ana recorrió Brasil con el proyecto. Escribió un libro, dio conferencias, cambió leyes. Pero lo que más le gustaba era entrar en las aulas y preguntar: ¿quién aquí cree que no nació para tener éxito? Siempre se levantaban una o dos manos tímidas, y ella sonreía y decía: «Pues yo también lo creía», hasta el día en que entré a una sala llena de gringos y abrí la boca, porque hay gente que nace invisible, pero no nació para vivir apagada. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta historia? Déjalo en los comentarios, dale me gusta si te emocionó, y suscríbete para no perderte más cuentos como este. Hasta la próxima. De tu abuelo rico.